En las profundidades de la Ciénaga de Zapata, en Cuba, se encuentra un lugar siniestro y aterrador conocido como el Diablo de la Ciénaga de Zapata. Esta historia de terror nos sumerge en el oscuro pasado de la región donde un ser maligno acecha en la oscuridad, esperando a los desprevenidos. Hace muchos años vivía en un pequeño pueblo de la Ciénaga de Zapata una joven llamada Ana. Ana era conocida por su belleza y su espíritu valiente, pero desconocía los peligros que se escondían en los pantanos cercanos. Un día, mientras exploraba la región, Ana se encontró con un anciano misterioso que le advirtió sobre la presencia del diablo de la Ciénaga de Zapata. Intrigada por el relato del anciano, Ana decidió investigar más sobre esta leyenda. Descubrió que el diablo de la Ciénaga de Zapata era un ser sobrenatural que habitaba en las profundidades de los pantanos, alimentándose de almas perdidas y llevando a cabo actos de maldad inimaginables. Sin embargo, Ana no creía en supersticiones y decidió adentrarse en la ciénaga para desafiar al diablo. Una noche oscura y tormentosa, Ana se aventuró en el corazón de la Ciénaga de Zapata. A medida que avanzaba, los sonidos de la naturaleza se desvanecían y una atmósfera opresiva llenaba el aire. Los árboles retorcidos y las sombras danzantes creaban una sensación de malestar en el corazón de Ana, pero su determinación la impulsaba a seguir adelante. De repente, un escalofrío recorrió su cuerpo cuando escuchó un susurro siniestro en el viento. Entonces, el diablo de la Ciénaga de Zapata se reveló ante ella. Una figura oscura y deforme emergió de las aguas fangosas, sus ojos rojos como el fuego y su sonrisa retorcida mostrando colmillos afilados. Ana quedó petrificada por el terror, pero se negó a dejarse vencer. El diablo de la Ciénaga de Zapata comenzó a perseguir a Ana a través del pantano, lanzando llamas infernales y emitiendo risas malévolas. Ana corría desesperadamente, luchando contra la fatiga y el miedo, pero el diablo estaba siempre al acecho, recordándole que no había escapatoria. Finalmente, Ana llegó a un antiguo templo en ruinas donde esperaba encontrar refugio. Sin embargo, al adentrarse en el templo, se dio cuenta de que era el propio dominio del diablo. Las paredes estaban cubiertas de sangre seca y los huesos de las víctimas anteriores yacían esparcidos por el suelo. En un último intento desesperado por sobrevivir, Ana utilizó todo su coraje y determinación para enfrentarse al diablo. Lucharon en un duelo épico donde Ana demostró su valentía y astucia. Finalmente, logró herir al diablo y lo obligó a retroceder en las sombras. Agotada pero victoriosa, Ana escapó del templo y regresó al pueblo. Desde aquel día, se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía para su comunidad. Sin embargo, la Ciénaga de Zapata siempre quedó marcada por la presencia del diablo, recordándoles a todos que el mal puede manifestarse en las formas más aterradoras. La leyenda del diablo de la Ciénaga de Zapata continúa aterrorizando a quienes se aventuran en los pantanos oscuros y peligrosos. Es un recordatorio sombrío de que hay fuerzas más allá de la comprensión humana que acechan en lo desconocido, esperando a aquellos que se atreven a desafiarlas.